Bueno, yo creo que facilita las cosas y es una responsabilidad permanente, porque es muy difícil mantenerte y estar a la altura de las circunstancias en cada momento, ¿no? Efectivamente, bueno, pues yo creo que Garrigues es una marca y una institución bien conocida en el mundo del derecho y especialmente en el mundo del derecho de la empresa, y es un proceso de muchos años, porque Garrigues es un despacho que ya tiene más de 75 años, que empezó, como todos los despachos, con un despacho personal y familiar, y que luego se institucionalizó y se ha convertido pues en una firma como otras firmas en fin, de Europa y de Estados Unidos, en fin, del mundo, como una firma pues grande y que se dedica a todo el ámbito del derecho empresarial. Pero eso ha sido un proceso muy largo, de muchos años, donde ha habido cosas buenas y cosas menos buenas, como en toda la vida, y un proceso en el que hemos llegado a donde estamos en este momento. Uh-huh. En el 98, porque llevas desde el 98, ¿verdad? Llevo realmente desde el 87. O sea que yo te agradezco lo de joven, pero ya empiezo. A mí siempre me gustaba ser el joven en las reuniones. Ahora ya empiezo a ser el mayor en las reuniones y eso me molesta más, ¿no? Pero bueno, yo empecé en Arthur Andersen Asesores Legales y Tributarios, que era un despacho que luego se fue absorbido se fusionó con Garrigues, y llevo ahí toda mi carrera profesional. Es decir, o sea, mi carrera profesional es una cosa relativamente lineal y poco sugestiva, poco sugestiva en el sentido de cambios sí. Porque he hecho muchas cosas, pero siempre con la base en dos instituciones. Una es el despacho, sin duda, y la otra es, aunque no me dedico full time a eso, en el tema de profesor de Derecho en ICADE, que es donde estudié y donde me doctoré y donde he seguido dando clases toda mi vida. Luego he hecho otras muchas cosas, pero siempre he mantenido esas dos. Uh-huh. La verdad que leyendo, bueno, una milésima parte de tu currículum, que es lo que hemos hecho aquí, pues te das cuenta que eres una persona que no para. Cuando entraste en el despacho, obviamente tú entras ahora en garrigues.com, buscas el equipo y tienes un paginado enorme, porque sois multitud de abogados. Es un despacho, obviamente, pues puntero, de los mejores de Europa, si no el mejor, ¿verdad, Sonia? Me está mirando para corroborar. Tú cuando entraste con esa cantidad de talento brutal, que eso es como entrar en el Atleti, porque yo veo que tú eres del Atleti, ¿en algún momento pensaste que ibas a llegar a ser el presidente ejecutivo? Yo creo que no, ni lo piensas ni lo puedes pensar. O sea, es decir, yo creo que cuando entras en una organización, y esa es la razón por la que creo que me he mantenido en ella durante todo este tiempo, cuando entras en una organización, yo creo que lo que tienes que medir es, o al menos lo que yo medía, es si estás progresando profesionalmente dentro de esa organización, si esa organización te deja hacer cosas que te permitan progresar como profesional. Y yo creo que esa es la realidad. Es decir, la realidad es que a mí me ha dado todas las oportunidades del mundo, y todas esas oportunidades pues han sido las que me han ido llevando a esta situación. Yo siempre lo digo a los jóvenes que entran todos los años en el despacho. En este momento, la semana que viene, entran un grupo nutrido de nuevos jóvenes profesionales que han acabado la carrera ahora, pues que aquí lo importante es divertirte y hacer, y que la organización te permita hacer cosas distintas y cosas nuevas, que te permita formarte, que te permita desarrollarte como profesional, y después tú vas decidiendo, y la vida va decidiendo por ti también, si te quedas o no te quedas. Yo creo que no se puede entrar en ninguna organización pensando vas a ser socio, vas a ocupar una determinada posición. Eso va viniendo, uh-huh. Y si no viene y no te encuentras satisfecho, pues tendrás que cambiar tu organización. Bueno, lo que está claro es que para llegar a ser lo que es Garrigues, y sobre todo mantenerse y tener esa posición de liderazgo, es muy importante el talento. Hablabas ahora de los jóvenes. Te voy a contar una anécdota que nos ha pasado durante esta semana. Cuando hemos anunciado que iba a venir el presidente ejecutivo de Garrigues, Fernando, ha entrado muchísima gente joven del despacho para ver quiénes éramos, con lo cual estoy absolutamente convencido que hay mucha gente que nos va a escuchar ahora para ver qué dice el presi, ¿no? ¿Qué consejo le damos a esa gente joven que va a entrar ahora, que me imagino además que tiene mucho talento, muy buenos currículum, porque obviamente ahí me imagino que habrá palizas, ¿no?, entre los grandes despachos para llevarlos a los mejores? ¿Cómo se hace esa criba, esa selección? ¿Cómo se atrae el mejor talento? ¿Qué le ofreces a un chaval? Y ahora, a partir de ahí, ¿cuál es el itinerario que tiene que seguir, por lo menos para triunfar? No te digo ser el CEO, porque eso será uno.
Te quiero decir antes que yo no estoy seguro de que el triunfo en esta profesión sea ser el CEO de nada. Y ahora me intento explicar. Pero volviendo a tu pregunta, vamos a ver, yo creo que en un despacho de abogados lo único importante es el talento. Lo único importante es el talento y los clientes. Sin talento interno y sin clientes no es un despacho de abogados, puede ser otra cosa, una universidad, un departamento de estudios, pero nunca vas a ser un despacho de abogados. Para eso te hacen falta esos dos elementos que son imprescindibles. Y nosotros lo que intentamos es hacer sugestivo el estar en el despacho, hacerlo atrayente para jóvenes que van cambiando su forma de pensar. A mí me hacían una pregunta hace un tiempo, me decían, oye, ¿cómo atraéis a los millennials? Yo no tengo que atraer a los millennials. Los millennials son la mayoría del despacho. Yo no puedo tomar ninguna decisión que esté en contra de la mayoría del despacho, y si lo hago, pues me quedaré solo. Es decir, o sea, yo creo que todo tiene que ser mucho más natural. Entonces es un proceso en el que tú ofreces formación, ofreces carrera profesional, ofreces unas condiciones retributivas razonables, ofreces un ambiente de trabajo, intentas ofrecer toda esa serie de cosas que además ellos van construyendo, porque una de las cosas que aquí se produce es que existe una relación muy íntima y muy profunda entre las personas que están en el despacho, las personas de distintas edades, las personas que han salido del despacho y que ya no están. Esa relación, esa red, digamos, de relación profesional es algo que existe. Uh-huh. Y sobre todo, yo creo que lo más importante es que, y hay gente, profesionales, gente joven que se incorpora, que no lo sabe, como a lo mejor yo no lo sabía tampoco cuando entré, es si lo que quieres es ser abogado o no. Yo creo que aquí lo importante es que te guste la profesión, que te parezca que es una profesión útil en el mundo en el que estamos, y a partir de ahí, pues yo creo que la dirección del despacho, la dirección de los departamentos, la dirección de las oficinas es algo que viene después. Yo sigo siendo abogado y sigo trabajando como abogado prácticamente la mitad de mi tiempo, y sigo llevando clientes, y además es que los sigo llevando no porque, y quizá podría no llevarlos y podría dedicarme a otras cosas, pero los sigo llevando porque es lo que me gusta. Uh-huh. Entonces es lo que más me divierte, y además creo sinceramente que en cuanto te sales de esta profesión durante un tiempo, pierdes la perspectiva de las cosas y pierdes la perspectiva de lo que los clientes necesitan, y te resulta mucho más difícil planificar, liderar o dirigir lo que el despacho tiene que hacer. Sí, porque no se puede dar la circunstancia que un despacho de abogados de este prestigio o cualquier otro lo lleve una persona que no esté relacionada con la abogacía, ¿no? Bueno, es complicado. Hay un gran debate sobre eso, Luis, hay un gran debate. Hay gente que piensa que sí, gente que piensa que no. Yo pienso que no. Es decir, yo pienso que es importante el autoritas dentro del despacho, que es importante que tus compañeros te vean, socios y no socios, te vean como un abogado más. Si te pueden ver como un abogado de referencia, pues fenomenal, y si no, por lo menos como un abogado más, y yo creo que esos son elementos importantes a la hora de dirigir un despacho como este, porque aquí lo más importante es el autoritas. Esto es muy difícil, es una organización muy plana, donde existe muy poca verticalidad en las decisiones, y por tanto donde el convencer es tan importante como el gestionar o el ejecutar, ¿no? Uh-huh. Hay mucha gente. Bueno, antes de hacerte la pregunta esta, te quería hacer un comentario. Tuvimos por aquí, y le conocerás perfectamente, a José María Alonso, presidente del ICAM, que nos comentó una cosa que a mí me dejó de piedra, que en Madrid, solamente en Madrid, existe más colegiados que todos los abogados que hay en Francia. Esa saturación que existe de abogados en España, ¿a qué se debe? Nos metemos en tantos problemas y tantos líos, es que nos apasiona esta carrera. Yo me acuerdo de mi época, que yo ya soy un dinosaurio, que decíamos que vale y que no ha derecho. No te des por ofendido, ¿eh? No. Y si no me lo dices, pero era como, bueno, no tengo nota, no tengo vocación, me voy a derecho. Eso ha cambiado radicalmente, ¿eh? Obviamente te estoy hablando en los años 80. ¿Qué pasa? ¿Por qué somos tantos, o por qué hay tantos abogados en España? Bueno, yo creo que esto se debe a muchos factores distintos. Yo también creo que la comparación, somos muchos más abogados que en Francia, sin duda, pero la comparación no es tan excesiva como esta, porque en fin hay una serie de factores de colegiación y no colegiación en un país y en otro que son distintos. Pero dicho esto, a mí me parece que efectivamente pues eso es un reto para esta profesión, el ser muchos, ¿no? Y creo que eso lo hace todavía más difícil y más competitivo. Es decir, yo creo que el mercado legal español es un mercado, en cuanto a la abogacía, de primerísimo nivel, y la prueba la tienes en que si tú analizas qué es lo que pasa en otros países,
pues verás que hay una colonización absoluta por parte de firmas anglosajonas, y aquí, que esas firmas anglosajonas existen y están, pues aquí somos algunos despachos nacionales grandes que hemos mantenido nuestra posición, pues con los altibajos de los años, pero nuestra posición perfectamente, ¿no? Entonces yo creo que eso hace que la abogacía española sea una abogacía reconocida a nivel internacional, muy competitiva, y probablemente el exceso de oferta hace que la selección sea más difícil y más dura, ¿no? Bueno, cabe decir que yo intenté hacer Derecho en su día. Me matriculé en la UNED una vez que terminé mis estudios y empecé por Derecho Romano. Cuando leí, creo que la 9ª vez, un tal Gallo, dije, esto no es para mí. Puse todos los libros en Wallapop y creo que los vendí en segunda mano, pues, y los vendí a los 2 minutos. ¿Sabes lo que pasa? Mira, yo que no tenía una vocación clarísima, ni tenía unos antecedentes familiares clarísimos, yo hice Derecho y Empresariales en ICADE. Y a mí, cuando yo entré, yo lo que pensaba es que a mí lo que me gustaba era la economía, y mi limitación es que Empresariales no era economía, no era macroeconomía, que era lo que a mí me gustaba. Y empecé la carrera así. Y a mí al final me acabó enganchando mucho más el derecho que las ciencias empresariales. Yo creo que es un proceso que, además, según veo en mis alumnos, es un proceso bastante general y que se produce en muchas ocasiones, ¿no? Yo creo que la utilidad del derecho romano, como la utilidad de algunas cosas, las descubres 20 años después, cuando ya no te acuerdas de lo que estudiaste de derecho romano, pero piensas que hay una serie de cosas que tienen utilidad. Es muy difícil que un alumno vea la utilidad en ese tipo de materias en el primer curso de su carrera, ¿no? Pero luego se van colocando las piezas. Yo creo que a mí se me siguen colocando las piezas. O sea, es una especie de rompecabezas que las piezas se van colocando con el tiempo. Hay cosas que no entendías, que de repente las entiendes sobre la base de otras cosas que no habías estudiado para entender esas primeras. Entonces yo creo que es un proceso. O sea, yo creo que la carrera de Derecho es una carrera muy atractiva, siempre lo ha sido. Otra cosa es cómo se explique el derecho en España, pero la carrera la profesión es una profesión muy atractiva, y la conexión con otras especialidades como economía o relaciones internacionales, etcétera, o incluso derecho o incluso ingeniería, pues son combinaciones que son muy sugestivas, ¿no? Yo siempre he defendido, obviamente, desde una posición de economía, que es lo mío. Yo soy más de finanzas, pero que el derecho se tenía que regular por los 10 mandamientos. Creo que con los 10 mandamientos tendríamos de sobra para vivir todos en una libertad plena. No hay un exceso de regulación, no es que esto es asfixiante ya. O sea, eso es una polémica. Yo creo que hay un exceso, yo estoy absolutamente seguro de que hay un exceso de regulación inútil. Lo que no quiere decir que no podría haber una regulación que sustituyera esa, que fuera una regulación positiva y necesaria. El tema de la regulación y la desregulación, especialmente en el tema financiero que tú has planteado antes, es un Big Bang que lleva apareciendo y desapareciendo durante el último siglo ya casi, ¿no? Y desde ese punto de vista, pues yo creo que es difícil decir hay un exceso de regulación o no. En general, sí hay un exceso de regulación o un defecto en la regulación que existe, pero es difícil decir si, por ejemplo, el área financiera precisa de más o de menos regulación. Yo me meto en la página de Garrigues y voy a la sección de reconocimientos y veo que todos los años ganáis multitud de premios porque sois los mejores. Claro, tú eres el presidente ejecutivo, eres el responsable que todos los años tengáis este nivel de exigencia. Eso se consigue a través de carisma, de mano dura, de una estrategia definida de antemano. ¿Cómo manejas tú esta situación? Vamos a ver, lo primero que quiero decir es, de lo que estoy seguro es de que nosotros somos el despacho que tiene más clientes. De eso es de lo que estoy seguro, porque somos los más grandes en el mundo del derecho empresarial. Y eso quiere decir que hay más gente que confía en nosotros. Esas son las cosas que estoy seguro. Lo de ser los mejores o no, pues a mí siempre me gusta pensar que tenemos algo por hacer, y que por tanto pues que podemos mejorar, ¿no? Decías, ¿cómo se consigue? Pues no lo sé. O sea, es decir, es muy difícil. O sea, tú llegas y dices, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Entonces yo creo que aquí hay un desafío diario, es decir, hay un desafío cada mañana, que por otra parte yo he sentido siempre, ¿no? La necesidad de intentar hacer cosas nuevas o cosas distintas, o hacer mejor las cosas que hago, o aprender más o estudiar más, y eso lo he sentido siempre.
cuando no era socio, cuando fui socio, cuando fui responsable del departamento, cuando he sido responsable de la firma. Y yo creo que esa exigencia es necesaria no solamente en el mundo de la abogacía, cuando estás en el primer o intentas estar en el primer nivel, sino en todas las situaciones en las que intentas estar en el primer nivel. Entonces, ahí el permanente esfuerzo por mejorar, que es muy cansado a veces, pues es algo que es imprescindible, ¿no? El reto por ser mejor. Por hacer mejor las cosas, por servir mejor a tu cliente, por hacer mejor las cosas internamente. Pues hay veces que te equivocas y otras veces que aciertas, pero el intento de que eso sea así yo creo que es fundamental. Un presidente ejecutivo, como es tu caso, de una firma tan prestigiosa y con tantos clientes, pues debe, me imagino, y esto es una pregunta que te hago, dedicar parte de su tiempo a la estrategia y parte a resolver problemas. En tu caso, ¿cómo está ese mix? Porque lo ideal sería dedicarse solamente a la estrategia, ¿no? A pensar y hacer bonito el camino. Sí, lo que pasa es que eso es, al final la estrategia es imprescindible, es necesaria, pero el día a día pues puede mucho, ¿no? Entonces yo con mis clientes o en mi actividad como responsable de la firma, cuando llego por las mañanas pienso que voy a hacer unas cosas y luego hago unas cosas totalmente distintas a las que he hecho a partir de los primeros 10 minutos de que estoy sentado en el despacho. Entonces todos los días surgen problemas, todos los días surgen cuestiones, y yo creo que es tan importante el tener pensado el ir hacia algún sitio como el camino que sigues para ir a ese sitio. Entonces, a mí me preguntan mucho, pues, ¿qué tiene que tener el abogado del futuro? Pues mira, no tengo ni idea de lo que tiene que ser el abogado del futuro, ni sé, y además no quiero desgastarme en hacer un dibujo de cómo van a ser las firmas de abogados dentro de 30 años, porque creo que es algo estéril. Ahora, yo sí que sé que ahí va a haber un camino y tienes que mantener a tu firma preparada para irse adaptando a los cambios. Es decir, si no te adaptas a los cambios, es imposible que sobrevivas en el mundo en el que estamos. Esos cambios cada vez van a ser más rápidos y obligan a una preparación y una agilidad en las organizaciones pues cada vez más grande, ¿no? Uh-huh. Yo creo que ese es el reto. O sea, el reto es que la organización esté engrasada y preparada para ir adaptándose a los diferentes cambios que se vayan planteando, anticipar los cambios, si puedes, no con 30 años, ni con 25, ni con 20, ni con 5, pero ir anticipando los cambios y ir colocándote en la situación que haga que la firma pueda seguir prestando el mejor servicio a sus clientes. A mí la verdad es que en el mundo que os movéis me recuerda muchísimo al tema del fútbol. Voy a seguir con esas analogías. Además, como he visto que tú has recogido el guante del Atleti, pues vamos por ahí. Llevar un grupo de socios de la categoría de Garrigues tiene que ser también una lucha de egos. Ojo, no conozco ninguno, con lo cual estoy haciendo una suposición, pero como me voy al mundo del fútbol, dicen que Zidane o el Cholo son buenos entrenadores no por la estrategia, sino cómo tienen a su equipo alineado en la estrategia. ¿Cómo maneja Fernando Vives eso dentro de los mejores socios de España que están en Garrigues? Bueno, yo creo que efectivamente probablemente están los mejores o muchos de los mejores, pero lo que para mí es más importante es pensar que un despacho de este tamaño, con esta responsabilidad, con estos clientes, es un despacho de equipo. Y esto no es una frase hecha, ya sé que puede parecer una frase hecha, pero es que hay muchas cosas que aparecen en los periódicos y en la prensa que no son verdad y que reflejan una cosa que a mí me sorprende, sobre todo en el mundo de la abogacía. Esto viene de la abogacía anglosajona, pero a mí me sorprende. Por ejemplo, cuando salen los mejores abogados. Y dicen, bueno, vamos a hacer una página de los mejores abogados, o vamos a hacer una página de los abogados que han hecho las mejores operaciones, o las más grandes, o las más brillantes, o los mejores juicios. Es que el que se crea que una operación de fusión de varias compañías la hace un abogado, se está equivocando radicalmente. Eso es un equipo de algunas veces de unos cuantos abogados, otras veces de decenas de abogados y algunas veces de algún centenar de abogados que se dedican a gestionar y a desarrollar y a implementar y a ejecutar esa operación desde el punto de vista jurídico. Por tanto, un abogado solo no podría hacer prácticamente nada, digo, en este mundo de las transacciones, en este mundo complejo. Otra cosa es que haya abogados individuales que, por supuesto, pueden hacer una gestión magnífica en determinados asuntos, pero no en llevar adelante un gran asunto. Y entonces hay veces que se tiene una imagen que yo tampoco entiendo por qué es así. O sea, en el mundo de la consultoría no existe ese individualismo aparente. Uh-huh. Entonces en el mundo de la abogacía es exactamente igual. O en el mundo de la arquitectura, pues es decir, el que firma el proyecto pues es un despacho de abogados, pero donde hay decenas de arquitectos que se dedican a realizar ese proyecto. Y esa es la realidad. Yo creo que el convencimiento, todos tenemos
ego, eso es absolutamente claro, los abogados también, pero yo creo que el convencimiento de que el equipo está por encima del abogado y de que el abogado solo va a poder hacer muy poco, por muy brillante que sea, pues yo creo que tiene una gran importancia. Por eso lo más importante es la cultura de la firma y la forma de hacer las cosas en la firma, y lo que permite que los jóvenes que se incorporan pues rápidamente asuman esa cultura y puedan trabajar sobre esos principios, ¿no? Dos preguntas, Fernando. ¿Qué es aquello que por la noche no te deja dormir? Relacionado obviamente con el mundo de tu despacho, que es aquello que dices, mira, me pasa mucho con los financieros, se van todos a la cama con el tema de la tesorería que les puede. El presidente ejecutivo de Garrigues, ¿qué es lo que se va a la cama por la noche? Y dijo, otro día con esta preocupación, pero bueno. Pues mira, la verdad es que duermo muy bien, y la verdad es que me quita el sueño relativamente pocas cosas. A veces me despierto pensando en cosas, pero la verdad es que duermo bastante bien. Y las veces que me he quedado sin dormir fundamentalmente han sido por cuestiones de mis clientes, mucho más que del despacho. Si hablamos de las obsesiones de la gestión, pues para mí la obsesión de la gestión es en línea con los directores financieros de los que me hablabas antes, es la sostenibilidad, y la sostenibilidad tiene diferentes cosas. Una es pues la reputación y los intangibles, otra es la estrategia, otra es hacia dónde vamos, pero también es la solidez financiera, y para mí la solidez financiera siempre ha sido un must que yo he seguido pues muy de cerca, ¿no? Y hasta que no he conseguido una situación como la que tenemos en este momento, pues no, y que en este momento pues hay muchos socios que dicen, hombre, tú sabías que algo iba a pasar, porque siempre eres conservador en estas cosas, y digo, mira, no tenía ni idea, sabía que algo iba a pasar, no sabía qué, pues yo creo que ese es de las cuestiones más importantes. Pero ya te digo, quitarme el sueño, lo que se dice quitarme el sueño literalmente, fundamentalmente por problemas de mis clientes. Hay dos películas que me imagino a lo mejor que las has podido ver, se llaman 8 apellidos vascos y 8 apellidos catalanes, que bueno, que están bien, son simpáticas. Llevado al mundo de la abogacía, yo lo llevaría a 3 apellidos americanos, es decir, los despachos americanos que no tienen 3 apellidos no son despachos americanos. Esa competencia en España es dura, ese marketing que los americanos tienen, hay que reconocer que son muy buenos en ello. ¿La lucha contra estos despachos es complicada? Vamos a ver, la lucha es dura, pero la lucha es dura con los despachos españoles, con los despachos internacionales. Es decir, nosotros tenemos una abogacía en España, diferentes abogacías en España, todas ellas de mucho nivel, como decía antes, y una abogacía de los negocios, pues absolutamente comparable en sus estructuras, comparable e incluso mejor, jugando en un terreno mucho más pequeño, en sus estructuras que grandes firmas anglosajonas o americanas. O sea, yo creo que nosotros hemos aprendimos muy rápido y muy pronto, y además nos hemos beneficiado de una situación de la que se ha beneficiado este país durante muchos años, y que esperemos que siga así, y es que en los últimos 40, 50 años este país ha cambiado radicalmente. Yo creo que el desarrollo de los grandes despachos de abogados en España ha ido aprovechando ese desarrollo brutal que ha tenido este país, que a veces pues lo vemos con escepticismo, pero que si miras la vista atrás, pues es impresionante, ¿no? Uh-huh. ¿Qué equipo debe tener el presidente de Garrigues para que realmente su labor, porque estamos hablando de un transatlántico, el capitán necesita un buen equipo? ¿Cuál es ese equipo irrenunciable para Fernando? Bueno, vamos a ver, nosotros tenemos una estructura en la que tenemos en el área profesional, digamos en el área de prestación de servicios, directores de oficina y directores de departamento, de grandes departamentos y de departamentos más pequeños, y luego tenemos un equipo de gestión, digamos, interna, pues absolutamente completo, pues con una dirección de recursos humanos y una dirección de comunicación, de la dirección financiera, la dirección de tecnología, que lo que permiten pues es dar soporte a todo esto, ¿no? Y que creo sinceramente pues que se ha demostrado en estos últimos tiempos, que han sido muy exigentes para todos y también para nosotros, pues que han funcionado muy bien, porque no es fácil el tener a 2.000 personas conectadas de un día para otro en 13 países y en 23 oficinas, y que las cosas sigan funcionando bien. Es decir, eso se ha hecho bien, se ha hecho rápidamente, y yo creo que eso es la prueba de que esos departamentos de gestión y esos departamentos, digamos, de dirección
profesional, pues han funcionado bien. Hemos tenido por aquí, en Más que una radio, antes del parón del verano, en agosto, pues finalizando la 4ª temporada, diferentes personas relacionadas con el mundo de la reestructuración, de Boston Consulting Group, de BDO, de St. Young, porque por lo que nos dicen, que ellos son los expertos, a partir de final de año esto va a ser un no parar. Desde los despachos de abogados, en concreto desde Garrigues, ¿prevéis una situación complicada en ese tema? Bueno, yo creo que paradójicamente aquí la economía está detrás de cuáles sean las perspectivas. Eso siempre pasa, pero de las perspectivas sanitarias. Entonces aquí, dependiendo de cuál sea la situación que vivamos, no solamente en el país, sino en fin, en los principales países del mundo, pues las cosas irán de una forma o irán de otra. Y se precipitarán o no se precipitarán los acontecimientos. Hay diferentes escenarios, en este momento pues es difícil saber cuál va a ser, y hay un escenario efectivamente que es el que tú dices, en el que efectivamente pues habrá problemas de concursales, problemas de viabilidad de empresas, y evidentemente pues nosotros estamos preparados para eso. Esperamos que no se produzca, pero estamos preparados para eso. Uh-huh. ¿Los fallos se deben reconocer públicamente? ¿Cómo se debe gestionar el fallo de una compañía que obviamente tiene repercusiones prácticamente inmediatas porque estés con los mejores y con el IBEX 35? No se da el caso, obviamente, Garrigues no, pero si se diese, ¿cómo se debe actuar ante una gestión de crisis? Bueno, yo creo que es inevitable y probablemente positivo el reconocer los errores, pero lo más importante de todo está en aprender de los errores. Es decir, yo creo que lo más importante de todo es tomar las medidas diariamente cuando esos errores se producen para corregirlos y que en la medida de lo posible no se vuelvan a producir, y se producirán otros y gestionar esos otros. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que todos nos equivocamos y que es importante su reconocimiento, pero sobre todo el aprendizaje de esos errores. Te voy a hacer 2 últimas preguntas y te libero, que sé que eres la persona con la agenda más ocupada de España. Ahora estamos en una situación en que los jueces están decidiendo prácticamente temas políticos, y me refiero al tema del confinamiento, por ejemplo. Hemos escuchado durante esta semana que Valladolid ha pedido a un juez que determine si tiene que cerrar o no. ¿Eso entra dentro de la práctica jurídica o es que ya estamos utilizando los jueces absolutamente para todo? Vamos a ver, yo comprendo que a las personas ajenas, e incluso a algunas personas que estamos en la profesión, hay cosas o cuestiones que pasan, que nos parecen urgentes y que están sometidas a revisión judicial y que en determinados momentos nos pueden preocupar. Pero a mí me preocuparía mucho más que no existiera. O sea, es decir, ahí existen evidentemente situaciones complejas, existen situaciones en las que a lo mejor lo óptimo sería que fueran de otra forma. Existen jueces como abogados que se equivocan, aunque el nivel medio en este país es muchísimo más alto de lo que se piensa, pero yo creo que el Estado de Derecho es un valor absolutamente irrenunciable, y el Estado de Derecho tiene un componente importante, y es que las decisiones jurídicas están sometidas a la revisión de los jueces y de los tribunales, y a mí me parece que renunciar a eso es, aunque algunas veces moleste, es absolutamente, sería un error total. Yo creo, por tanto, siempre creo que hay que ser muy prudente a la hora de defender la actuación, aunque pienses que están equivocados, de los jueces en estas materias. Ajá. Y la última, de formación. Tú que eres un profesor de los buenos, me consta, estás ahí en el top 2. Todos los años estás luchando por la Champions. Ya me gustaría. Bueno, se puso en marcha el máster de acceso a la abogacía, que en primer lugar yo, si fuese estudiante, me preguntaría, fenomenal, pero ¿por qué otro? Bien, el tema de la especialización. Ya el abogado es tan especializado que es como un médico. Prácticamente un penalista está dedicado a eso, punto final, y me parece fantástico. ¿No se debería desde mucho antes marcar el itinerario y hacer una formación específica? Bueno, vamos a ver, yo creo que eso es algo que tiene que estar sometido a revisión. Tú decías una cosa y es verdad. Yo, por ejemplo, igual que estudié, doy clase de Derecho de Sociedades a un grupo que está estudiando al mismo tiempo Derecho y Economía, Derecho y Empresa.
Y claro, te encuentras con que el que tiene vocación por el derecho, después de terminar o cuando está terminando la carrera, pues tiene año y medio más de preparación obligatoria, necesaria para ejercer la profesión, que el que se dedica a la empresa, lo cual pues probablemente pues es un problema competitivo entre profesiones, que yo creo que debería ser analizado. Y debería ser analizado también la utilidad del máster y del examen de acceso a la abogacía. A partir de ahí, yo creo que hay, como en la medicina, hay una serie de cosas que tienen que saber todos los abogados, se dediquen al área al que se dediquen. Y además también tienen que existir internistas, que sepan más de todo eso. Y el abogado internista también es un abogado muy importante, con independencia de que evidentemente nosotros tenemos todas las especialidades posibles, pero también tenemos muchos abogados que son abogados, digamos, internistas. Usted tiene un problema mercantil, bueno, pues yo, ya luego te llamamos al experto en competencia o el experto en el sector financiero o el experto en telecomunicaciones. Por tanto, a mí me sigue pareciendo esencial esa formación conjunta, con independencia de la especialización que luego hace falta. Fernando, ¿tienes nietos? No. Pues te voy a hacer una pregunta entonces por mis hijas. Mis hijas tienen 17 años, tú imagínate que me viene la de 7 y me dice, mira papá, no sé si ser abogado del Estado, notario o trabajar en Garrigues. Digo, no te preocupes que se lo pregunto a Fernando. Yo tengo la suerte en esto de tener un solo hijo y ha estudiado arquitectura, con lo cual nunca me ha pedido ningún consejo de este tipo. Pero no, si tienes la mala suerte de que te lo pregunte tu hija, yo sería muy prudente en la respuesta. Vamos a esperar unos años. Como todavía te quedan, vamos a ver qué es lo que pasa. A mí me parece que cualquiera de esas profesiones de la profesión de abogado, de la profesión de abogado del Estado, o la profesión de notario, de juez, etcétera, pues son profesiones que van a tener un desarrollo y que tienen un interés, pero te tiene que gustar una cosa u otra, y al que le gusta ser abogado le gusta una serie de cosas que son distintas de la persona que le gusta ser notario, o la persona que le gusta ser registrador. Es decir, yo creo que ahí hay una serie de elementos que hay que considerar. El abogado es una profesión que está abierta a mucha gente, abierta a muchos clientes distintos, a muchas situaciones distintas. El notario también, el registrador probablemente menos, porque tiene una actividad distinta. El abogado del Estado tiene una vocación pública que no la pueda tener un abogado que no sea del Estado, pero bueno, una vocación pública especial. Es decir, yo creo que cada una de esas profesiones que has, dentro de la profesión de abogado, esas profesiones del mundo del derecho, esas profesiones que has citado, pues tienen sus peculiaridades. Por tanto, yo te diría dos cosas. Una es que le digas, espérate un poco a decidirlo, y otra es que cuando quieras que me llamen, y que me llame, y yo le digo lo que en ese momento piense, que probablemente será distinto de lo que pienso ahora. Bueno, pues la verdad que si llega ese momento, lo primero que voy a hacer es llevar al pediatra a ver si se encuentra bien, porque eso en una niña de 7 años me preocuparía, pero luego ya si es más, cuando sea más madurita, le diré por supuesto que busque consejo con Garrigues. Ten mucho cuidado con eso, porque yo a mi hijo una vez, cuando tenía 7 o 8 años, le dije, oye, ¿por qué no te haces arquitecto? Porque a mí me gusta mucho la arquitectura también, y en la única cosa que me ha hecho caso, tiene 24, en lo único que me ha hecho caso es en eso. O sea, ten cuidado con lo que le dices, pues luego se acuerdan. Sí, son esponjas, efectivamente. Bueno, Fernando Vives Ruiz, presidente ejecutivo de Garrigues, que ha sido un auténtico placer, que me parece, la verdad que obviamente hemos aprendido un montón, cualidades, como es un presidente, eres una persona cercana, nos ha encantado hablar contigo y bueno, deseamos siempre a los mejores justicia, porque la suerte es para los mediocres. Así que toda la justicia del mundo con Garrigues. Gracias Sonia Franco, que también nos ha acompañado y nos ha facilitado hoy la entrevista, y a toda la gente que nos escucha, pues recordad que a partir de ya mismo prácticamente tenéis el podcast disponible y también el vídeo de la entrevista para que podáis disfrutarlo. Y como sé que hay mucha gente joven de Garrigues, porque lo sé, que va a escuchar esta entrevista, tomad buena nota, apuntaros que sois gente lista, me consta, todos los consejos que os ha dado Fernando, y vamos a labrarnos un buen futuro para nosotros, para todos los españoles, y que salgamos de la mejor manera posible, porque ellos son los que tienen que tirar del carro en unos años. Eso es lo importante. Muchas gracias, Luis. Muchísimas gracias, un fuerte abrazo.